Buenas tardes, mi nombre es Ada Carrillo. Yo les voy a hablar acerca de la diplomática con relación a la otra ciencia de la documentación. Primero que todo, empecemos hablando acerca de la diplomática. La diplomática es aquella ciencia historiográfica que va a tener un método y unas técnicas propias que se van a encargar del estudio e integridad de un documento, que no está limitado por épocas, por contenido ni por procedencia. Con estas técnicas se va a hacer un estudio crítico del documento en que se van a tener en cuenta elementos y caracteres que lo configuran, y en especial se van a centrar en la génesis, qué forma y estructura tenía el documento, la evolución y la tradición y la conservación. Su objeto es hacer la crítica, juzgar su sinceridad, apreciar su calidad de texto, extraer de las fórmulas todos los elementos de contenido susceptible de ser utilizados por el historiador, datarlos y, en fin, editarlos. Diplomática, junto con el concepto de documento, su génesis, transmisión y estructura, incluyendo también el estudio de otros caracteres internos o externos, como la data, los sellos o la lengua. La diplomática especial se ocupa de la tipología documental, es decir, de los documentos y los grupos documentales en concreto, y del estudio de la Cancillería y las instituciones de expedición. La documentación es la ciencia de la recolección, almacenamiento, clasificación, selección, diseminación y utilización de la información. Es una definición que da la Federación Internacional de la Documentación. Es evidente que la paleografía de la lectura es el instrumento esencial que permite acceder a la información en el caso de escritos, llámense documentos, libros, biblios, o en sentido que se requiera dar, de cierta antigüedad, que tenga el documento. El desarrollo de las habilidades de la lectura paleográfica están en este caso al mismo nivel que el de las habilidades lingüísticas. Si no se conoce la lengua en el texto está escrito, no se tiene acceso a la información. Si no se conoce la letra, tampoco. Si esta premisa se reza no solamente por la documentación en sentido amplio, sino también para cualquier otra ciencia que pretenda aventurarse en cualquier terreno o mayor profundidad en el siglo XVIII. Para muchos historiadores, el paleógrafo, como el diplomatista, no es sino una especie de subalterno que le proporciona fuentes documentales convenientemente editadas, eximiéndolo así de la fatigosa tarea de archivo. Pues bien, las últimas tendencias de la paleografía, o mejor, de su prolongación en la historia de la escritura o historia de la cultura escrita, se aproximan mucho a esta parcela de la ciencia de documentación, que terciado en el siglo XX definiría Paul Otler, especialmente sus vertientes de los estudios sobre el alfabetismo y la antropología de la escritura. La paleografía y la diplomática, dos ciencias distintas, pero estrechamente relacionadas entre sí por su origen, finalidad y contenido. Se complementarán también unidas en el común objeto de contribuir eficazmente a la realización del trabajo historiográfico. A ello hay que agregar la archivística, uno de cuyos objetivos es la conservación y servicio de los fondos documentales confiados a los repositorios. La paleografía como disciplina científica y su sistematización consiguiente, iniciada en el siglo pasado, adquieren una dimensión, la de ciencia de la escritura, en cuanto ésta constituye un fenómeno cultural y humano. El estudio de la escritura antigua fue el complemento de la diplomática para el estudio de los códices y los documentos. Al comenzar el siglo XX, la paleografía como ciencia auxiliar de la historia llegó a su plenitud y comenzó a perfilarse con una nueva dimensión como ciencia de la escritura. Las investigaciones para incorporar las nuevas tecnologías orientadas a la adquisición de conocimientos sobre los archivos virtuales y las herramientas informáticas disponibles para el acceso a los documentos, sean textuales o electrónicos, son hoy una rama del archivístico que no hay que descuidar. La diplomática en relación con la ciencia de la documentación en general es uno de los métodos donde radica su principal interés. Pensemos en el trabajo más habitual de un diplomatista, que es la edición de una colección diplomática. El punto de partida de un conjunto de mensajes documentados olvidados o semi-olvidados en algún archivo o en varios. El diplomatista debe recibir un mensaje acaso latente durante el siglo, lo transcribe y al transcribirlo garantiza su conservación, al menos del contenido, lo analiza, lo ordena en relación al resto de los mensajes y al publicarlo lo difunde, convirtiendo el mensaje documental. Hay que objetar desde luego que su labor del diplomatista va mucho más allá de la simple descripción,
localización y ordenación de los documentos, ya que su labor culmina en el análisis de su propio contexto. Esto es la institución y la sociedad que lo produce, pero lo que no podrá negarse es la similitud del modus operandi en muchas de estas facetas. En función al archivero es conservar los documentos producidos en las épocas pasadas. Conservar no se entiende solamente en el significado mera y pasivamente conservación de material bibliográfico, sino que también antes es el aspecto menos relevante de las actividades archivísticas, sino sobre todo el significado de una función activa de búsqueda científica que comprende la ordenación, la inventorización y la valoración del patrimonio archivístico. Nos parece caso sobrante precisar que la historia de las instituciones sobre lo que el archivero basa su propio trabajo es la historia de cada institución, productora de documentos, como efectivamente fue y realizó, y por lo tanto cómo efectivamente produjo y organizó sus propios papeles, no de cómo habría debido, pero ser y obrar sobre la base de normas que en realidad no fueron aplicadas. Para llevar a cabo semejante labor, entre otras cosas, es necesario que tengamos en cierta idea de las formas en que se produjo la transmisión del texto y los tipos de errores más comunes que se producen durante la fase de copia. Estos errores de lecturas visuales serán tanto más fáciles cuanto menos nítida sea la grafía del modelo de copia, y las confusiones serán entre las letras distintas según el tipo de escritura que copia, el tipo de escritura que varía según la época. Es decir, con esto, que el estudio que se realiza, la crítica de un texto, no solamente debe reconocer la forma de la letra con que se copia, sino también con la que se va a trabajar. Debe tener en mente la totalidad de las formas anteriores con todos los elementos constitutivos, especialmente morfología y ritus, desde que ese texto fuera creado. Y ello implica no solo un dominio total de la palagrafía de lectura, sino también de la palagrafía de análisis. Esto es todo. Feliz tarde. Gracias.